Gabon, maiatzean gaude, eta bai, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan gaude, non? Eta Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más, un fin de semana más, con todos nosotros, las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les ponemos un tema que tiene que ver con todo lo que nos rodea, con la forma de entender las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero también con Eusko Ikaskuntza, ya que se va a impartir un curso por internet del tema que vamos a tratar hoy, Arte y Sagradas Escrituras y su enseñanza por internet. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria y vamos con las presentaciones. A mi izquierda, Soledad de Silva y Verástegui, catedrática de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, especialista de iconografía cristiana de arte medieval, autora de varios libros sobre esta materia, por ejemplo, Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona Nájera, Iconografía gótica en Álava, la miniatura medieval en Navarra, el Beato de la Academia de la Historia, la miniatura en San Millán de la Cogolla y numerosos artículos en revistas especializadas. Es profesora de iconografía medieval en la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco. Soledad de Silva y Verástegui, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches. Bueno, Soledad, viendo ya tu currículum, aparece en numerosas ocasiones la palabra iconografía. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es la iconografía? Bien, pues la iconografía es una rama o una ciencia de la historia del arte que se ocupa, ante todo, del contenido y del significado de las obras artísticas. Es una metodología que surgió en el primer tercio del siglo XX para superar un poco las visiones meramente formalistas de la historia del arte. Y tiende a buscar el encuentro entre el espectador y el significado de la obra artística que tiene delante. Lo comentado, ¿me lo puedes ilustrar con un ejemplo para entenderte mejor? Sí, pues... Poniéndome un ejemplo, una obra de arte, dando ese ejemplo, quizás cojamos todavía mejor lo comentado. Bien, pues por ejemplo, lo estoy pensando ahora mismo en La Última Cena de Leonardo da Vinci, que es una obra muy conocida, una obra maestra del arte universal. Pues la iconografía lo que estudia es lo que se representa en ese cuadro. Evidentemente no solamente se representa ahí el tema bíblico que es el relato de la Eucaristía que aparece en los Evangelios, sino que, bueno, los iconógrafos han descubierto que Leonardo compuso esa obra teniendo en cuenta pues otros muchos aspectos fundamentales del pensamiento cristiano y del pensamiento de la fe católica. Y por ejemplo, en los gestos de las manos de Cristo, en esta obra, pues se han ido descubriendo hasta 7 y 8 niveles distintos de significado teológico, ¿no? Por ejemplo, la mano derecha de Cristo, que está abierta, pues indica su poder de juzgar a la humanidad. La mano izquierda, que en cambio está hacia abajo, bueno, pues como esto significa la entrega de Cristo por la salvación de la humanidad y también la entrega en el pan eucarístico. Y entonces, claro, se ayuda a que el espectador describa una serie de significados que aparentemente no se ven y que sin embargo los estudios de iconografía revelan y ponen de manifiesto. Vamos, que no hubo casualidad a la hora de pintar las manos por parte de Da Vinci. No, claro, los pintó pues con todo un bagaje cristiano que aporta el artista y que también pues es una de sus maestrías, ¿no? La fe que él profesaba, hacerla vida en una obra de arte. ¿Y así con cualquier manifestación artística cristiana? Con cualquier manifestación artística cristiana. Uh-huh.
Otro ejemplo, no sé si quieres, me estaba acordando ahora mismo por ejemplo, la escena tan conocida de los Reyes Magos, la adoración de los Reyes Magos que se representa en la historia del arte desde los primeros tiempos del cristianismo. Bueno, pues no solamente decir que esta rama, un iconógrafo descubre, por supuesto, el texto bíblico en el que se inspira el tema de la representación de los Reyes Magos, que es un texto concreto del Evangelio de Mateo. Pero lo que se descubre es lo que significaba para un contemplador de esa época el colocarle una imagen de la adoración de los Reyes Magos. Teniendo en cuenta el contexto cristiano de los primeros siglos, pues esa imagen era, por ejemplo, un contrapunto de los cristianos al tema, por ejemplo, representado en el arte clásico pagano de la adoración a los ídolos o del culto al emperador. La imagen de los Reyes Magos pues era el contrapunto a esos cultos idolátricos, ¿no? Y era una manera de manifestar a todo el imperio la auténtica fe que los cristianos profesaban y el culto que rendían al Dios verdadero, representado a través de esta imagen. Entonces, vamos apuntando al significado profundo que tiene la obra artística. Soledad, No, perdón, no. Soledad de Silva Verástegui, que decía Soledad que vas a estar con nosotros, pero vamos a presentar también al otro invitado, a José Alipio Morejón Ramos. José es doctor en Teología por la Universidad de Navarra, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista dentro de la teología en Historia de la Iglesia y en iconografía cristiana, campo al que ha dedicado su tesis doctoral. Dentro de la historia del arte es especialista de arte moderno y está actualmente terminando su segunda tesis doctoral sobre el Renacimiento. Ha trabajado en la enseñanza media como profesor de historia del arte, ha participado y participa en diversos proyectos de divulgación artística como la fundación y asesoramiento de las guías audio para catedrales de Aura Comunicación. José Alipio Morejón Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues José, una vida relacionada de momento con el arte, creo que así seguirá siendo. Me ha llamado la atención el último dato, asesoramiento de las guías audio para catedrales de Aura Comunicación. ¿Qué son estas guías? Pues mira, esto fue a raíz, en el año 90-91, me acuerdo que tuve que estar explicando, me pidieron que explicara los Sky Vaticani, son las excavaciones que están debajo de San Pedro. Y ahí había unos aparatos, unas guías que te van intentando explicar lo que ahí tienes. Lo que ahí tienes, lo que se encuentra el espectador cuando se adentra debajo del templo de San Pedro, uno de los templos principales de la cristiandad. Y me llamó la atención o no me terminó de gustar que lo que se explicaba era exclusivamente técnico. O sea, era una explicación, tú ibas con un aparato bastante grande, porque eso ahora mismo evoluciona mucho, y te parabas en una zona no me dejaron a mí hablar, pero bueno, eso es lo de menos, pero lo que sí me llamó la atención es que era una explicación muy centrada exclusivamente en la arqueología, que apenas hacía referencia al hecho religioso que ahí se había enterrado a San Pedro, que es lo que da sentido, lo que ha permitido que luego se había construido ese magnífico templo que es San Pedro. Entonces, yo a este tema le di vueltas y dije, objetivamente cuando cualquier persona va, por ejemplo, a visitar una catedral, una iglesia, que se encuentra con un edificio en general grandioso y en general con muchas representaciones y que en general pues conoce poco y que es muy bello en sí mismo. Entonces a mí me parecía que era interesante confeccionar unas guías que no solamente abordaran el tema técnico, el tema de los estilos arquitectónicos, de los estilos artísticos, sino que también abordaran el tema del significado religioso, por qué se hizo, en qué contexto se hizo, el significado histórico, de un modo global y luego de un modo atractivo, para que una persona pudiera gozar con eso, ¿no? Pudiera gozar con eso. En el fondo era que las piedras que tú estabas viendo, los pintores que estabas viendo, que te hablaran, no tuvieras que estar con un libro. Y eso de un modo, pues con la ambientación musical de la época, con buenas voces, que fuera una enseñanza, digamos, como de plenitud, ¿no? Y bueno, pues esto es un proyecto que ahora hemos empezado hace poco y que está funcionando en la Catedral de Zamora, que ahora empieza en la Catedral de León, y que ahora esperemos que empiece en la Catedral de Santiago de Compostela, y luego me gustaría dar el salto a Italia. Y bueno, luego veremos aquí, ¿no? Porque queríamos pero bueno, también tenemos aquí sitios
hay un campo amplísimo, Ujú. en esa- Y por ejemplo, cuando alguien entra en la Catedral de Zamora, ¿qué explicaciones se le dan o a qué le habéis dado importancia? Pues ahí te encuentras la ciudad de Zamora, que yo animo, animo muchísimo a conocerla, porque es, vamos, como muchísimos edificios religiosos o monumentos. Yo es que soy un chiflado del arte, entonces, y bueno, pues nosotros hay una de las cosas que más sorprende, es un conjunto de cosas, y tampoco me gusta a mí, pero una de las cosas, lógicamente, a la que hemos dado más importancia es al cibor de la cúpula de la catedral. Es un edificio románico, y de los pocos edificios románicos que tiene una cúpula, que en la arquitectura románica es muy inusual, muy luminosa, y desde luego ahí pues procuramos también con voces profesionales, ¿no? Pues que vaya también eso, que te vaya metiendo, ¿no? La persona que lo escucha pues se va metiendo y lo va en el fondo gozando, ¿no? Lógicamente vamos también explicando otros muchos temas, ¿no? También con una cierta seriedad para que no resulte pesado, porque muchas veces el problema de estas guías que existen, por ejemplo, en los museos, es que es tanta información que uno entra en un sitio magnífico, pero termina un poco abrumado, termina un poco agotado. Y de hecho, mucha gente que el arte, yo creo que no lo disfruta, que no lo disfruta. También hay que hacerlo amable, porque realmente vale la pena disfrutarlo. Ujú. Agotado o con catarro, como habrán escuchado. Ya pueden perdonar. Por cierto, una experiencia que muchos de nuestros oyentes habrán tenido en contacto con una construcción eclesiástica, la Catedral de Santa María. ¿Has tenido oportunidad, José, de recorrer la Catedral de Santa María? Pues sí que tenía la oportunidad de recorrerla, ¿eh? De todos modos, me gustaría ahora mismo hacer el nuevo recorrido guiado, que es ahora mismo, pero vamos, la he recorrido y espero que pronto podamos visitarla. Me da la sensación que en ese recorrido sobre todo se hace hincapié en el tema arqueológico, en el tema histórico en cuanto a edificio, muralla, luego los diferentes edificios que han estado ubicados ahí en lo alto de la vieja aldea de Gasteiz, donde está la Catedral de Santa María, pero explicaciones, bueno, me imagino que en el pórtico sí que tiene que tener explicaciones iconográficas, porque ahí, desde luego, Soledad, son inevitables. Sí, sí. Pero en el resto, por lo que habéis escuchado, visto, Hombre, lo que ocurre es que la iglesia está en plena fase de restauración, con lo cual ahora mismo todas las obras de arte que allí había, prácticamente la totalidad no están, con lo cual todo lo que es iconografía, por ejemplo, cristiana, pues no están allí, gracias a Dios, porque si no podrían desaparecer, ¿no? Pero por ejemplo sí que tienes algunas de estas, están en el Museo Diocesano de Vitoria, que es un museo espléndido, el que está en la Catedral Nueva, en lo que es el ábside de la Catedral Nueva, y ahí está, por ejemplo, una piedad, un descendimiento de Jesucristo que estaba en la Catedral Vieja de Santa María, de un discípulo de Rubens, que es una joyita, vamos, es una delicia, con ese, vamos, con lo que es esa maestría que tienen los flamencos, pero también con ese sentimiento, ¿no? Que transmiten los flamencos, ¿no? Y que son obras que llenas de belleza, pero que a la vez también te ayudan también a acercarte al tema, ¿no? Y en ese sentido, pues para un fiel cristiano, pues para poder rezar, ¿no? Y con esos ojos que tiene la Virgen, o con esos ojos que tienen los ángeles, que tienen instrumentos de la pasión de Jesucristo, con esos que significan o que manifiestan, que están llorosos, que están ahí, y te ayuda de nuevo muchísimo, no sé. Y aparte de estar súper bien hecho, vamos. en este sentido, pues cuando hablamos de arte contemporáneo, hoy en día, por ejemplo, Artium, pues no sé, me imagino que alguna obra que tenga relación con la iglesia también estará dentro de Artium, pues aunque sea la excepción. Pero hasta hace unas décadas, Soledad, José, en ese sentido, cuando se hablaba de arte, se hablaba de iglesia. Yo no sé si te atreves a decir qué tanto por ciento de la riqueza artística que nos rodea, del patrimonio artístico que tenemos, es de la iglesia, pero yo creo que es un porcentaje amplísimo. Es cierto, sí, sí. Curiosamente, vamos, o sea, pero sí que es así, pero hay una web, un portal de arte que es de los más importantes que ahora mismo existen. Yo creo que hay dos En portales internet. que son en internet, vamos, los dos más importantes son la web Gallery of Art y la Art Cyclopedia. Art Cyclopedia. Bueno, pues en la web Gallery of Art, que es la mejor,
es una web que yo, vamos, no tengo ninguna relación con ella, no da ningún porcentaje ni nada, pero yo felicito a quienes lo han hecho porque hayan metido casi 12.000 imágenes de obras cumbres del arte occidental. Está centrado en el año 1000, el año 1800, año 1000 y año 1800, que es lo que acoge las obras de los grandes museos, ¿no? Pues de la Pinacoteca del Metropolitan Museum, del Louvre, de la National Gallery, de los Uffizi de Florencia, del Prado de Madrid, Prácticamente todo lo que no es arte lo que no contemporáneo. es arte contemporáneo, ¿no? Entonces allí tienen, que ya os digo que está centrado sobre todo en obras maestras, son obras de gran calidad, de gran calidad, de toda Europa y de América, fundamentalmente. Y ahí tienen un apartado que es estadísticas, y yo me metí por casualidad, y entonces me sorprendió porque yo no sé cómo se llaman estos temas de barras, y entonces sí que sorprende muchísimo la atención porque de repente hay una que se dispara, y luego hay toda una serie de temas, esta mitología, religioso, retratos, pintura de género, o sea, interiores de casas, paisajes, bodegones, otros, y el de pintura religiosa, que es pintura cristiana toda la que aparece ahí, se dispara, ¿no? Y es que ese 60%, unas 2/3 partes, es arte cristiana, ¿no? Y eso es una realidad patente. De hecho, hace poco estuve viendo la exposición que hay ahora mismo en el Prado de Vermeer y el interiorismo holandés, que es una exposición preciosa, pero cuando entraba por la galería central del Prado, como estoy ahora mismo metido con el curso y todo eso, me iba fijando, y es que prácticamente no encontraba ninguna pintura, o sea, de estas grandes pinturas que están aquí en la galería central del Prado, que es una gozada, ¿no? Pues es que es todo pintura religiosa, y eso te ocurre, vamos, en todos estos museos, ¿no? Y eso que esta web que os digo, es una web que está centrada en las grandes galerías, en los museos, no está centrada, porque uno va a Florencia y tienes los Uffizi, pero claro, tienes Santa Croce, o tienes Santa María Novella, o tienes la catedral, el Duomo, ¿no? O tienes San Lorenzo, o tienes el Baptisterio, ahí es todo pintura religiosa y no está centrado en estos, ¿no? Y lo que ocurre con todas las catedrales que tienes en España, en Italia, en toda Europa. O sea que efectivamente desde hasta el año 1800 la pintura de matriz cristiana sí que ha permitido, vamos, hacerse dominante, ¿no? Hombre, y no solamente por cantidad, sino también por calidad, ¿eh? Pues si se puede hacer un podium ahora mismo de obras maestras de la humanidad, pues desde luego, ahora mismo cualquier crítico de arte pues reconoce que ahí está desde luego está la última cena de Leonardo da Vinci, que todos la tenemos en la imagen, o hasta desde luego la Capilla Sixtina. He tenido la posibilidad de ir muchas veces a la Capilla Sixtina y siempre me la he encontrado atiborrada de gente, ¿no? O sea, siempre tienen que estar ahí diciendo, por favor, silencio, porque quieras o no, ahí hay cientos de personas, pero permanentemente, ¿no? No sé el número de millones de personas que pasan al año, pero sé que son varios millones, y bueno, y desde luego yo me quedo. Y me acuerdo la misma vez que estuve con un grupo heterogéneo, bastante numeroso, donde había también niños, y me sorprendió muchísimo porque los pequeñajos, pero es que se quedaban, estaban, porque un niño pequeño, yo digo, aquí viendo a Miguel Ángel, pero estaban entusiasmados, vamos, se les veía, y luego de hecho te hacían preguntas, pero les había impactado, niños pequeños, y desde luego se impactaban, o sea, En este sentido, se suele decir, Soledad, por ejemplo, con el Artium, que por cierto ha cubierto ya su primer año de recorrido en el Museo de la Calle Francia, sale el cliente del museo, en este caso, el espectador de la obra de arte contemporáneo, del patrimonio que tenemos los alaveses, muchos de ellos diciendo, no entiendo, no he entendido nada, otros, pues igual, todavía con frases salidas más de tono, pues a esto le llaman arte. Podemos pensar que el arte cristiano lo entendemos mejor, pero si uno se para a pensar, pues sí, allí ve unas imágenes y puede saber más o menos lo que cada imagen quiere mostrar, el significado que tiene, pero si lleva la totalidad, por ejemplo, de una portada, yo os decía en micrófono cerrado que no entiendes ni la mitad. Al fin y al cabo, vuestra materia y vuestro campo de trabajo es ese, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Se trata de descubrir la profundidad que encierra la obra de arte en cuanto a su significado.
A eso es a lo que nos dedicamos fundamentalmente los historiadores del arte, y no cabe duda que en una portada caben muchas lecturas. No es lo mismo la lectura que hace un turista que pasa por delante de la puerta de una iglesia, evidentemente, pues la lectura que puede hacer pues alguien, como puede ser un alumno que ha recibido una formación en historia del arte, o la que puede hacer, por ejemplo, pues el investigador que está tratando de descubrir la última esencia de lo que se representa en esa portada. Yo lo que sí que te puedo reconocer, Soledad, probablemente desde el desconocimiento, que a mí, por ejemplo, ante la portada del altar mayor de la iglesia de San Miguel de Vitoria, pues me atrapan los datos de cuánto tiempo se necesitó para hacerlo, cuánto dinero se necesitó, dónde se hizo, quién lo hizo, qué tipo de materiales se utilizaban, de qué manera se hacía, cómo lo pagaban, quién no lo pagaba, quién lo dejaba de pagar. Pero luego ya el resto de significados, por lo menos a mí, en las explicaciones que he escuchado pues por visitas que no hacen en un sitio o en otro, no sé si es que no se explica bien la iconografía o que estás hablando ante una persona con poca sensibilidad hacia el tema, pero el caso es que, no sé, no me atrapan como el resto de datos. También creo que me ocurriría lo mismo en la Capilla Sixtina, probablemente, ¿eh? Si me dan los mismos conceptos que me han dado hasta ahora, ¿no? Yo creo que es un arte, el arte de saber explicar el arte, que no todo el mundo efectivamente lo tiene. Muchas veces las guías turísticas pues no te descubren más que un poco los datos que estabas tú mencionando ahora, ¿no? Te enfrentas a una obra de arte y te explican pues quién la hizo, en qué momento, en qué siglo, en qué época, y como mucho pues qué tema se representa, ¿eh? Pero no se llega al auténtico significado, como te decía al principio, pues como recientemente, por ejemplo, ha descubierto Leon Steinberg, este historiador del arte, que ha hecho un estudio fantástico de la última cena de Leonardo, y que nos ha descubierto ahí un pozo sin fondo y que nadie, desde luego, hubiéramos podido descubrir si no se nos pone delante de los ojos. Estamos hablando y estamos Evidentemente. dando ejemplos, Soledad, continuamente de Vaticano, de Italia o de Leonardo da Vinci, pero has hecho estudios también en el De caso de... iconografía gótica, sí, Para ver. en concreto la portada de aquí, de la Catedral de Santa María, Ujú. también la he estudiado. Pues esa es una portada magnífica, en la que caben muchas lecturas, y ahí hay un programa teológico muy profundo, ¿no? Muy profundo, un programa que comienza con la pequeña estatua de la Virgen del Maine que aparece pisoteando al dragón, y que es una alusión sin duda a uno de los capítulos del Génesis, ¿eh? Que hace referencia en concreto al tema de la mujer que pisará en la cabeza del dragón, o sea, la cabeza del demonio, y que hace referencia, por tanto, al tema de la victoria futura que iba a tener Cristo y la Virgen sobre el pecado, el demonio y la muerte, ¿no? Y por ello, precisamente, después se recoge todo un programa asuncionista donde se pone de manifiesto la glorificación de la vida de la Virgen, ¿eh? En relación con el tema de la imagen del Partenuz, que ya lo anuncia de alguna manera, ¿eh? Y es un programa, o sea, es un programa de teología medieval, ¿eh? Entonces es que hace falta, yo a los alumnos les digo, ¿no? Incluso el año pasado, por ejemplo, sí que monté paralelamente, yo explico historia del arte, iconografía cristiana en la facultad, doy un curso monográfico de un cuatrimestre, y claro, al explicarles la iconografía cristiana medieval, pues lógicamente muchas veces son conceptos teológicos los que aparecen expuestos en las portadas. Entonces yo, paralelamente, el año pasado, pues tuve que dar a los alumnos que lo querían voluntariamente un curso de teología medieval para que pudieran entender, y de hecho pues lo entendieron muy bien, ¿no? Incluso pues muchos que hicieron trabajos de curso pues pudieron exponer otras portadas y otras obras artísticas realizadas en la Edad Media con los conceptos que habíamos barajado en este seminario, y llegaron a comprender en profundidad lo que ahí se pretendía significar, y sobre todo lo más importante, porque claro, hoy no vemos las obras artísticas de la Edad Media como la veía un espectador de entonces, y lo importante es o sea, colocar delante del espectador de la obra artística qué es lo que veía un espectador del siglo XIV, por ejemplo, delante de la portada de la iglesia de Santa María de Vitoria, por mencionar el ejemplo que estamos comentando. Y un pórtico de una iglesia, una portada de una iglesia no tiene nada que ver con otra, aunque se repitan algunos de los elementos que aparecen
algunas de las figuras no tienen nada que ver unas Pues con no, otras. pueden tener significados muy distintos según los contextos donde aparecen. Ujú. Eh, Y son como una continuación, todo el edificio suele ser una continuación, portada, pórtico, figuras que aparecen dentro del edificio, ¿o no? Bueno, depende, no, eso depende. Depende de en qué momento, o sea, depende de en qué momento haya sido conseguida cada obra, y para lo que ha sido conseguida. Las obras tienen una finalidad. Ten en cuenta que salvo el arte contemporáneo, la mayor parte de las obras artísticas que hay en la faz de la tierra son obras que responden a una finalidad práctica, y desde luego religiosa en una gran mayoría, puesto que la mayor parte del arte es religioso. Se ha hecho con una finalidad, tiene un para qué, y eso indudablemente el preguntarse el fin pues es muy importante, porque además los espectadores lo ven con ojos de la finalidad para la cual se ha creado esa obra artística que tienen delante, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo ahora estoy estudiando un tema que me parece fascinante, que es el tema de los sepulcros de los santos, ¿no? Y los sepulcros de los santos, por ejemplo, se adornaban con decoraciones y con imágenes para captar la devoción de los peregrinos y de los devotos que se acercaban a realizar allí unos ritos determinados en la época medieval. Y entonces se iban esculpiendo imágenes de los milagros que el santo operaba junto a la tumba, pues para afianzar la fe en la intercesión poderosa de ese santo. Se ornamentaba con muchos temas de tipo decorativo, porque se pensaba que cuanto más decoración tuviera un sepulcro, quizá mayor santidad tenía su ocupante. Entonces no cabe duda que los comitentes de esos sepulcros pues actuaban de cara a las emociones que pudieran tener y dar a un devoto o a un peregrino de entonces. O sea, que el sepulcro del santo evidentemente ha surgido con una finalidad muy concreta, y toda la decoración del sepulcro, como la iconografía, o sea, los temas que ahí se representan, las imágenes que ahí se esculpen, pues están directamente puestas para provocar una serie de emociones en concreto en los que se acercan a estos sepulcros. Entonces, esto es un poco, o sea, lo que también vamos a perseguir en el curso que vamos a dar por internet. Explicaremos todo lo que tiene que ver con el curso de Internet. Lo que comentaba yo antes, José, ¿por qué nos quedamos más con los datos históricos, económicos, quién lo ha hecho, de qué manera, que con el significado de lo que estamos viendo? Quizá de primeras es más sencillo, ¿no? Es más, lo que sí que es cierto es que cuando tú... Es curioso porque estamos metidos bien en una cultura muy visual, muy visual. Ahora bien, a todos, desde luego a todos, nos interesa saber qué es lo que estamos viendo. Y desde luego tú disfrutas mucho más pues cuando sabes bien lo que estás viendo y lo que se ha pretendido, y eso ocurre con todo, con el cine, ¿no? Si tú ves una película que te la han explicado previamente, qué ha pretendido el director, qué se ha pretendido decir, cómo, pues desde luego la gozas mucho más, ¿no? Y lo mismo, pues lo que estaba comentando antes, ¿no? Cuando tú te enfrentas con una portada o te enfrentas con una pintura o con una escultura y ves ahí unas, joder, pues, estás viendo por ejemplo el Moisés de Miguel Ángel, o estás viendo por ejemplo el Descendimiento de Cristo de Van der Weyden en el Museo del Prado. Claro, como te quedes con cuándo se hizo solamente, o con cuánto costó, o con un negocio, ¿no? O sea, porque tienes aquí la posibilidad de gozar una cosa que desde luego lo formal es muy importante, pero también qué pretendía ese autor. Eso es difícil porque generalmente los autores no han dejado por escrito lo que pretendían hacer. A veces yo creo que ni ellos mismos lo sabían bien, pero sí que tenían bastante idea, desde luego son los que más idea tenían de lo que querían transmitir, de lo que querían transmitir. Eso es, claro, cuando te encuentras con algún autor que ha dejado testimonios escritos de lo que pretendía hacer, pues que lo que ocurre es que los grandes no los han dejado, porque Miguel Ángel en sus cartas o en sus poesías, por ejemplo, apenas no alude a sus obras, a sus obras personales, alude a sus sentimientos personales, sus sentimientos religiosos. Pero no hay, por ejemplo, otro que a mí me entusiasma, que es Van Gogh, y que
Cuando tú ves en sus cartas lo que él ha pretendido hacer con sus pinturas, pues luego la disfrutas mucho más, ¿no? Es un poquito el fondo del autor, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Desde luego, el que consigue meterse ahí, pues desde luego va a disfrutar mucho más. Sí, es evidente. Pero exige también un esfuerzo, pero yo creo que vale la pena. Yo te tengo que hacer un poco de Pepito Grillo, pero uno tiene la sensación que a veces cuando recibe esas explicaciones de el Apocalipsis, los 12 apóstoles, no sé qué, hay algunos que la explicación ya se pierde. Ya empiezan a mirar para otro lado. No sé si es que suena a tocho, si es que realmente antes igual se explicaba también mal, dándole importancia solo a esos temas y no dándole a otros. Yo no sé por qué. Lo que sí que tengo claro es que todo es importante, ¿no? Para lo que bien dices, conocer la finalidad de la obra, el significado, el porqué. Sin embargo, no sé, todavía queda mucho ahí que avanzar a la hora de explicar esos datos. Me imagino que vosotros también, en el trabajo que estáis haciendo en catedrales, que antes nos decías, pues intentáis, sí, dar ese conocimiento, pero de unas maneras muy específicas para que la gente no pierda el hilo, ¿no? Claro, claro, es lo que decías tú, Flora, es que es un arte también, ¿sabes? Y a veces lo hacemos mal, ¿no? Hay que, bueno, hay que hacerse también con el público, con las condiciones del público, bueno, pues con las características de ese público y conseguir llevarle para sacar el máximo jugo, ¿no? De lo que hay. Hombre, también este tema, cuando estás con una obra de arte, muchas veces o con estas visitas guiadas, a veces vas deprisa y corriendo. Y detenerte y, pues no sé, tienes muchas cosas que decir, tienes poco tiempo, tienes un público variopinto y en ese sentido, desde luego, lo que pretende este curso llena unas lagunas que desde luego existen, como existen en toda iconografía de cualquier, pero desde luego en lo que es el arte y en este arte que sobre todo, pues es evidente que es el cupo, digamos, principal o la mayoría del arte que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor, que nos rodea, ¿no? Yendo pues por cualquier pueblo de nuestra geografía, pues lo que tiene sobre todo es arte cristiano, ¿no? Entonces es una pena que no lo aproveches y que no lo disfrutes. Lo que pretendemos es que se pueda efectivamente gozar en cualquier parte a la que vayas, ¿no? Con mayor detenimiento, ¿no? Y pudiendo pues también pues acudir a los profesores, pudiendo profundizar. Además, pues bueno, pues además en sí mismo el contenido de las Sagradas Escrituras también es muy atractivo, ¿no? Es profundísimo, es riquísimo, ¿no? Es sencillo. Con una serie de clases, pues no sé, tipo 24 horas. 24 horas uno puede coger una serie de conceptos para pasar, por ejemplo, por la calle, pues no sé, Tintorería, leer la portada recién rehabilitada del convento de las Dominicas. Y bueno, pues con esas horas y esos conceptos recibidos, aunque no sabe detalles de esa portada, pero sí que con una serie de conceptos generales llega a comprender lo que ve. Bueno, yo no sé si con 24 horas es suficiente para captar toda la riqueza del arte cristiano, Una carabela pero dice lo mismo en un sitio que en otro, no, pero tiene un significado general que vale para todas. Muerte. la muerte, sí, por supuesto. Ujú. Sí, lo que pasa que depende de quién, o sea, la muerte a la de quién te refieres. Me refiero a esas carabelas, por ejemplo, que aparecen en las Ah, portadas. las calaveras. ¿Todas significan lo mismo o no? Sí, claro, el tema de la muerte normalmente sí. La calavera efectivamente siempre significa lo mismo. Aunque Bueno, también puede significar la calavera de Adán, como aparece, por ejemplo, en muchos crucifijos, que eso la gente no lo sabe. Debajo del crucifijo muchas veces aparece una calavera y no es símbolo de la muerte, es el símbolo de Adán, porque había una leyenda que circuló mucho por la Edad Media y es que decía que Adán había sido sepultado justamente en el monte donde después fue, en el Calvario, donde después sería crucificado Cristo. ujú. Y por lo tanto los crucifijos medievales muchas veces recogen la imagen de un Adán, el esqueleto de Adán, debajo de la cruz, y que hace referencia a este hecho, no al tema de la muerte, sino al Adán, pero claro, para eso hace falta conocerlo, ¿no? Y saber este dato. Y luego ya por aplicación del principio de la pars pro toto, o sea, representar una parte por el total, en vez de representar un esqueleto entero, se representa la calavera. Pero no hace referencia a la muerte, hace referencia a Adán, que se supone que está enterrado y que fue el primer redimido por la sangre de Cristo cuando Cristo muere en la cruz. Ujú. Llama la atención la muerte en una portada, pero aparecen numerosas, ¿no? Sí, sí, claro.
Pero bueno, hay que ver qué es lo que o sea, hay que ver qué representa y cuál es el significado de esa representación. Y según los contextos, pues puede variar, porque los significados a veces tienen matices distintos según las épocas, según las finalidades que tenga la portada. Entonces yo creo que la obra de arte hay que verla caso por caso. Ujú. Aunque luego es evidente que una serie de principios fundamentales ayuda a contemplar, o sea, el saber, por ejemplo, la Sagrada Escritura y el tener unos conocimientos mínimos de la teología cristiana, pues ayuda evidentemente a comprender las obras artísticas del cristianismo. Eso es lógico. Ujú. Es muy diferente. Eso es lo mismo, digo, para el arte musulmán. Quiero decir que hoy día, por ejemplo, pues no podemos entender las obras de arte musulmán si no conocemos las prescripciones religiosas del Corán y la religión musulmana. Ujú. Pues hace falta para poderlo entender, pero es que hace falta hasta poder entender la estética musulmana, porque la estética musulmana pues tiene muchísimo que ver con prescripciones concretas del Corán y de la religión. Si Que nosotros, profesan. Y lo mismo pues cabe para cualquier otra obra religiosa de cualquier otro contexto o civilización. si nosotros hacemos un recorrido por coche y vamos viendo iglesias, todas ellas cristianas, son muy diferentes las torres de las iglesias del norte a las de la meseta, a las de Andalucía, qué decir si nos vamos a Francia u otras localidades, para hablar del mismo concepto, torre de iglesia y campana, habitualmente en la parte más alta. Las portadas, los edificios, la iconografía también es muy diferente en cuanto a qué tipo de elementos se emplean en un lugar a otros. Pues yo creo que no, yo creo que se pueden unificar por épocas. Las portadas románicas, pues es evidente que tanto en Francia como en España pues tienen mucho que ver. Y lo mismo se podría decir de las portadas de iglesias góticas. De hecho, por ejemplo, nuestra Catedral de Santa María pues es una portada cuyos temas pues son una síntesis de representaciones que aparecen en las portadas de las catedrales góticas de Francia. Ahí se sintetizan los grandes temas de las portadas del gótico francés. Ujú. O sea que yo creo que se puede ir unificando, quizá yo diría más por épocas, porque no cabe duda que entre todas las épocas pues ha habido muchas influencias. Y lo que una catedral realizada en L'Île de France pues ha influenciado lo que se ha hecho aquí en Vitoria y lo que se ha hecho en Toledo o en Burgos o en León o en cualquier otra ciudad de la época. Entonces sí que cabe una unificación. Y en ese sentido la iconografía también comunican los temas en las épocas, en los países, pues porque hay una interrelación. El arte nunca se da aislado, siempre hay una repercusión artística. Con este tema que estamos comentando, José, muchas veces en las fachadas de los edificios eclesiásticos, cada vez menos, gracias a Dios, pero muchas veces no se ve nada, porque está todo negro. Y claro, cuando es rehabilitado el edificio y se ve en su esplendor blanco, uno se da cuenta que allí pues hay un libro, prácticamente un libro que hasta entonces ha pasado por allí en esas ocasiones y no ha visto nada, ¿no? Esto cada vez ocurre menos, porque los edificios eclesiásticos y cualquier tipo de edificio histórico, cualquier tipo de elemento de patrimonio histórico, pues cada vez es más cuidado. Efectivamente, gracias. Gracias a Dios. Yo creo que hay una conciencia más grande y mayor del valor del arte que nos rodea, ¿no? Y desde luego, habrá más que ver también lo que significa también económicamente el turismo cultural. O sea, que la gente valora, o sea, ¿cierto? Y además hombre, yo creo que eso es muy recomendable. La reflexión no solamente, pues si uno se marcha, si uno, bueno, pues, si uno va a Andalucía, pues que no solamente estén las playas, ¿no? Que se acerque uno a la Catedral de Sevilla, pues que se acerque a la Mezquita de Córdoba, que se acerque a ver, que le va a aportar mucho. Eso se valora, y eso ocurre. Imagínate Ocurre cada vez más, que en ¿no? Vitoria parece un barrio judío. Claro, pero eso, y luego está ocurriendo aquí en Vitoria, o sea que se está, en nuestro casco antiguo es muy interesante. Aquí tienes iglesias requete bonitas, pero aquí vivo al lado. El otro día estuve en Logroño y me encontré con la portada de la iglesia de San Bartolomé, y es una portada gótica, pero preciosa. Yo no tenía el conocimiento. Y luego además, probablemente me da la impresión de que estaba restaurada recientemente, no tengo certeza, pero porque estaba en un estado espléndido. Pues bueno, pues efectivamente se están restaurando, se está invirtiendo dinero en restauración de patrimonio histórico nuestro que
que nos permite, tanto los que estamos aquí, aunque los que estamos aquí en general no vamos a contemplar lo que tenemos al lado, y sería muy bueno hacerlo, pero desde luego se está haciendo, y en ese sentido hay una sensibilidad hacia este tipo de monumentos, hacia el gustar, ¿no?, de esas grandes creaciones de la humanidad que, como antes decía yo, antes me refería a Internet y yo lo admiro muchísimo. Yo puedo conocer muchísimas cosas, pero siempre y cuando no te quedes con verlo en Internet, no lo vayas a ver en directo, ¿no? Eh, pero desde luego sabiendo entender lo que ahí existe, ¿no? Aquí nos ocurrió lo que os he comentado, por ejemplo, en la iglesia de San Pedro, en la calle Herrería, con esa portada que se rehabilitó. Pues cuántas veces yo seguramente he pasado por allí y me había fijado. Y de repente sale una portada pero con colores encima. Y claro, hasta entonces, pues hoy en día sí, te paras, intentas comprenderlo, intentas verlo, pero hasta entonces no veías más que negro. Seguro que si uno indaga más y se sitúa más en el lugar e intenta ver y demás, sí que se ve, pero es muy diferente desde luego verlo tal y como se puede ver hoy esa portada en la iglesia de San Pedro en la calle Herrería a lo que veíamos hace unos años. Vamos terminando, pero antes el curso. Soledad. ¿Quién se acerca? ¿Vosotros a Eusko Ikaskuntza o Eusko Ikaskuntza a vosotros para dar este curso vía internet y relacionar todo el arte cristiano con la iconografía, con la explicación, con el significado y el conocer el porqué de las cosas? ¿Quién se acerca aquí? Pues quien se acerca ha sido una iniciativa de Eusko Ikaskuntza, ¿eh? Es decir, que fue Eusko Ikaskuntza la que me buscó a mí en concreto para ver si estaba dispuesta a ofrecer este curso por internet, ¿eh? Con estas características. ¿Qué te dieron? ¿El por qué? ¿Por qué vamos a darlo, Soledad? Bueno, pero yo creo que la explicación queda claro, ¿no? Un poco ya lo ha dicho mi compañero José Alicia hace un momento. Y es que hoy hay, y además esto lo veo yo a diario entre mis alumnos, ¿no? Hay la gente, efectivamente, incluso ante una obra de arte abstracto, siempre se pregunta el qué representa esto, ¿eh? O sea, incluso aunque solamente veamos colores, líneas y formas, uno siempre se representa, pero ¿qué representa? ¿Qué significa? Tú antes decías, ¿no?, que a veces salen decepcionados porque salen de Artur y no saben qué es lo que han visto ahí en concreto, ¿eh? Bueno, pues se trata de, efectivamente, de acercar al gran público a las obras artísticas del arte cristiano de todos los tiempos y que enseñarles a ver el arte en profundidad, ¿eh? Entonces, hoy día, claro, para ver el arte en profundidad y atender al significado, pues es muy importante saber qué es lo que se representa, conocer las fuentes literarias inspiradoras de esos temas y, por lo tanto, hace falta conocer la Biblia, ¿eh? Hay que dar dos cosas. Primero, saber muy bien las Sagradas Escrituras, ¿eh? O sea, conocer. Yo uno de los primeros consejos que doy a mis alumnos cuando empiezan el curso de iconografía medieval todos los años es que se pongan la Biblia en la mesilla de noche y que empiecen a leerla, porque si no, desde luego, difícilmente van a poder identificar ya meramente las escenas. Y luego también, claro, hace falta conocimientos, no solamente el tema, porque claro, no solamente saber que se representa la última cena, los Reyes Magos, hace falta también unos conocimientos teológicos, históricos, para poder comprender los significados y el por qué este tema se representa ahí y el para qué ha sido ahí colocado, y es a lo que vamos. No sé lo que será mejor, si antes cuando había que leer la Biblia casi por obligación, José, o ahora por necesidad. o porque necesidad para un estudiante porque antes no la ha leído. No sé qué será mejor, si lo de antes o lo de ahora. Yo tampoco, pero desde luego, hombre, pues sí yo que es sí. necesaria. Dilo, Soledad, Sí, quiero. sí. ¿Qué es mejor? No, bueno, yo lo que creo es que antes, no sé, por lo menos en mi caso, que ya soy, vamos, una mujer de medio siglo, pues teníamos bastantes conocimientos de la Sagrada Escritura, porque es que la estudiábamos. O sea, yo la Sagrada Escritura he dado, o sea, a mis 13 años, no, con 11 años, perdón, entonces ya estudiábamos el Antiguo Testamento, con 13 el Nuevo, con 14 la historia de la Iglesia, con 15 hemos estudiado teología, en el bachillerato de antes, ¿no? Y teníamos unos conocimientos que nos proporcionaban una cierta compenetración con las obras artísticas, porque enseguida sabías delante de un cuadro, de una estatua, qué era lo que se estaba ahí representando, ya tenías mucho avanzado.
Pero, y luego además también teníamos conocimientos teológicos porque dábamos todas esas materias. Lo mismo que Pero ahora con 18 años. hoy día, claro, pues en clase te hacen unas preguntas que es que yo ya las sabía con 13 años. Y es que cosas que hoy la gente no tiene cultura bíblica porque nadie se ha leído la Biblia. Ni el Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo van a saber delante de qué se encuentran? Si es que no conocen los personajes. Hablas igual, perdona, pero es que me ha pasado a mí en clase citar la samaritana y decir, ¿quién? ¿La qué? Entonces, eso es asombroso. Y por lo tanto, yo creo que puesto que esto es sobre todo en Europa, esto es un patrimonio que todos, o sea, forma parte de nuestra cultura cristiana, pero no solamente en el campo artístico, que es en lo que se ha centrado la tertulia que estamos teniendo esta tarde. Vamos a poner un ejemplo también de la literatura. Ayer mismo, el premio Cervantes que acaban de dar, el último libro que ha publicado es El viaje de Jonás. ¿Y cuánta gente sabe quién era el profeta? ¿Quién es ese profeta y qué es lo que hizo? Pues lógicamente para poder leer con un mínimo de cultura el último libro que acaba de escribir José Jiménez Lozano, nuestro premio Cervantes último, dado ayer por el rey, pues es que hace falta efectivamente haber leído este maravilloso libro del Antiguo Testamento que relata toda la historia, la biografía de este profeta. Y así se podríamos seguir, pues... ¿De la misma opinión, José? Hombre, desde luego, conocer la Biblia te aporta muchísimo, te permite, y efectivamente nosotros pues estamos hablando de arte, ¿no? Pero lo mismo te ocurre con todo lo que es la gran creación o la pequeña creación, ¿no? Cultural, o sea, literatura, en música. Hombre, yo no tengo muy buen oído, pero desde luego, pero sí que, vamos, hace poco estuve escuchando la Pasión de Bach, San Mateo, San Juan. Desde luego, en música yo no soy un experto, pero desde luego imagino que el que conoce bien el relato de la Pasión, pues lo goza, cala mucho más, ¿no? Son claves en las cuales pues no entiendes, no entiendes, o sea que vas un poco a ciegas, ¿no? Vamos, que si alguien quiere adelantar trabajo en el curso por internet de Eusko Ikaskuntza, ya puede ir leyéndose el Antiguo Testamento, luego la Biblia. Sí, desde luego, por supuesto. Esa es la primera tarea que yo le recomendaría. ¿Es sencillo, vía internet, aprender este tipo de cuestiones? Pues mira, yo nunca he seguido ningún curso por internet, pero pienso que tiene que ser sencillo, porque el curso está orientado en lecciones y las lecciones son muy asequibles. Ten en cuenta que los que nos vamos a encargar de hacer las lecciones, pues cada lección abarca 5 folios. Y yo creo que 5 folios, un tema, pues es bastante asequible, ¿no? Para seguirlo por internet. ¿Qué tipo de alumnos esperas? Pues yo espero una gran heterogeneidad de público, porque yo creo que este curso pues le interesa pues tanto a alumnos de historia del arte, como a profesionales de la historia del arte, como al gran público, o sea, al turista que, no sé, que va a ir este verano a ver por ahí el arte de nuestras catedrales y de nuestras iglesias o monasterios o de los museos, porque realmente yo creo que interesa a todo el mundo interesado en el arte y interesado en tener una lectura un poco en profundidad de las obras artísticas, o sea, el que pueda ser respondido pues a la pregunta del por qué este tema aquí y para qué está hecho esto aquí y qué significado tiene esto en esta obra, en esta escultura, en esta portada, en esta... Ese tipo de conceptos, ya entramos sí que en recta final, José. ¿Crees que eran mejor entendidos en vuestra época, o en la mía incluso, de enseñanza que hoy en día? En este sentido, la enseñanza reglada ha perdido terreno respecto al pasado. Ahora mismo hay un déficit de cultura religiosa evidente, ¿no? Evidente, o sea, que eso se nota por las preguntas que te hacen, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay un déficit, y ahí pues vas menos armado, ¿no? Menos armado. También es cierto que hay gente que, en efecto, y eso ocurre también con extranjeros, ¿no? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, algún japonés que se pone a estudiar por una cuestión fundamentalmente cultural, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que puede despertar el interés, tan grande como el cristiano de un ateo. Claro, sí, claro, lógicamente, que quiere todas esas masas, ¿no? De público que vemos, ¿no? Esos japoneses, ¿no? Que invaden los museos, pues muchos de esas personas,
vamos, de hecho en Japón hay un canal de televisión que se dedica exclusivamente a lo que es arte occidental, arte cristiano. Ellos son los que han sufragado la restauración de la Capilla Sistina y han hecho una reproducción de la Capilla Sistina en Japón y lógicamente indagan y se forman en lo que es vamos, por una razón cultural, ¿no? Por ahí también me gustaría que uno llegara también a meterse un poco en el pellejo del que ha hecho las obras. También es cierto que este curso tiene vocación de continuidad. O sea que ahora mismo la idea que tiene es este curso más de introducción general, de tal modo que sin agotar y sin machacar, pero dando una buena, porque tanto el plantel de profesores va a ser muy bueno, como pero la idea es que también en cursos posteriores pues también se profundice en aspectos concretos. Y a mí me gustaría, hay cursos donde te metieras, por ejemplo, pues un Miguel Ángel, ¿no? Cuando se enfrenta a la piedad, se enfrenta al David, se enfrenta al Moisés, ¿no? Es todo la obra, estas grandísimas obras ¿eh? Que son obras cristianas, qué pretendía, qué pensaba, qué le pasaba por la cabeza. Y ahí se pueden, si uno conoce esa literatura cristiana y tiene esa base cristiana y también hace un esfuerzo, porque cuando uno le gusta una cosa también hace un esfuerzo, ¿no? Y también hace un esfuerzo por conocer el contexto histórico, pues desde luego lo que también se pretende es crear inquietudes, ¿no? O sea, que este curso que yo espero que esté muy bien armado, que sea un curso muy bueno, pero que además despierte inquietudes para profundizar más, ¿no? Y para buscar mucho más y para, en el fondo, ser una persona pues 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 capaz de llegar mucho más bien. Soledad, ¿dónde decimos que hay que apuntarse? ¿Lo digo yo? Bueno, en el caso de Álava, siendo Internet es con sede en las diversas capitales vascas, pues van a tener posibilidad de ponerse en comunicación con Euskal en cualquiera de las capitales vascas. Pero en el caso de Álava, San Antonio 41, que es la esquina de la calle San Antonio con Manuel Iradier, y el número de teléfono, el 945 23 15 52. 945 23 15 52. Ahí van a tener toda la información para poder realizar este curso por internet de arte y sagradas escrituras, que hoy hemos querido dar unos pequeños detalles de lo que será ese curso y de qué va a tratar. Arte y sagradas escrituras. Soledad Silva y Verástegui, José Alipio Morejón Ramos, a los dos muchas gracias. Perdón por el catarro, también a todos nuestros oyentes. Eta badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Beste mai inguru batean, hemen, Radio Vitorian, Eusko ikaskuntzaren mai inguru berri batean. Agur!